Gracias a todos ustedes por su presencia en esta mañana y en particular gracias, claro, a la doctora Ángela por la invitación. La invitación venía con una indicación muy concreta de que la charla que diéramos no fuese una charla complicada con los últimos resultados, sino más bien una interpretación un poco de nuestra historia, la historia de la microbiología, con aspectos filosóficos y datos un poco personales. Para mí eso me fascina, así que, doctora Ángela, espero que esto esté de su agrado. Una de las cosas que nos pidió fue que pensáramos qué tipo de cosa podría inspirar a los científicos del futuro. Voy a comenzar con una situación personal que forma parte del agradecimiento de la invitación, y es, si lo tuviera que hacer todo de nuevo, lo haría igual. La ciencia para mí ha sido una verdadera fascinación desde hace mucho tiempo, hablaré de eso en un segundo. A través de la ciencia conocí a mi esposa, mi divina esposa Mechas Zambrano, colombiana. A través de Mechas conocí a Colombia y me siento como un colombiano adoptado. Me fascina siempre ver los logros de los colombianos y en particular los logros que ha hecho la CIB y a través de la doctora Ángela son impresionantes y son un ejemplo, en verdad, para todos. Cuando vengo a Colombia y doy clases, siento que aquí existe un hambre espectacular por el conocimiento y por eso los felicito. Bueno, suficiente de eso, vámonos entonces a la presentación que he preparado. La he llamado nuestro planeta, bacterias y más bacterias. Este planeta es el único que tenemos, lo estamos arruinando hasta cierto punto. Hay dos cosas que quisiera hacer y por la cual siempre me ha fascinado el concepto, digo bacterias porque son las que entiendo, pero realmente quiero decir microbios. Claro, la vida se inició con los microbios. Nosotros llegamos ya a un mundo que estaba perfectamente colonizado por los microbios. Nos hemos evolucionado en el contexto de microbios. Vamos a desaparecer en el contexto de microbios. Ellos van a estar todavía allí cuando nosotros ya no estemos. Y tienen mucho más influencia sobre este planeta de lo que uno se imagina. Y esa parte es la que me ha fascinado desde siempre. Entonces, el contexto es que es difícil pensar en cualquier aspecto de este planeta que no tenga que ver con microbios. Entonces, para mí, si alguien dice qué tipo de ciencia le gustaría estudiar, no hay la menor duda. Cualquier aspecto de la ciencia tiene que ver con microbios. Y por lo tanto, cualquier persona que está interesada en estudiar los microbios tiene que reconocer que tienen que entender todo. Entonces, el concepto de estar simplemente enfocado en una cosa demasiado es un error. Yo siento que en el aspecto de la ciencia hay que abrirse. Y uno de los problemas que ha tenido la ciencia en últimos años ha sido que ha sido demasiado enfocada, y espero que eso se abra en los próximos años. Bien. La CIB cumple 40 años. 1970. ¿Por qué me gusta este año? Resulta que coincide con mi entrada a la ciencia. Entonces somos, hasta cierto punto, estamos celebrando los 40 años los dos de estar en este campo. Y por lo tanto, me gusta empezar a ver qué significado tiene, cómo estaba la microbiología antes del 70, después del 70. Esa es la historia que les quiero contar. Y se las voy a contar en el contexto de una idea que no es propia. Es una idea que he venido desarrollando basada en una inspiración que me dio un colega, Elio Schechter. No sé cuántos de ustedes hayan oído hablar de Moshe Elio Schechter, pero es una de las grandes figuras actuales, creo yo, dentro del campo de la microbiología. Pongo aquí 1930, él sigue vivo, así que no le ponemos todavía el año de su muerte. Es difícil predecir eso. Elio ha sido, primero, ¿por qué pongo 30? Porque tiene 80 años, es decir, el doble de la CIB y el doble de mi experiencia en la ciencia. Y él, para mí es un hombre renacentista en el sentido que, aparte de que en un tiempo sí estudió la replicación y la interacción del DNA con la membrana, él tiene una visión muy amplia. Él, una de las cosas que hace hoy en día se dedica a mantener el blog Small Things Considered, que es un juego de palabras con la radio All Things Considered de los Estados Unidos, donde él pone
todo el tipo de cosas que tienen que ver con microbiano. Si no lo conocen, les recomiendo que vean el blog. En todo caso, Helio ha escrito ya por la última década el concepto de las 3 edades de oro de la microbiología. Y la idea es buena. La idea es buena que para entender un poco qué es la influencia del mundo microbiano sobre nosotros, es bueno verlo cómo lo hemos ido entendiendo a través de las edades. Entonces, ese es el contexto del cual les voy a hablar. Pero voy a comenzar con una obra de arte. Me imagino que los que están hacia enfrente la pueden apreciar, los de atrás no. La recomiendo, es la obra que se llama Triunfo de la Muerte, de Peter Bruegel el Viejo, pintada más o menos en 1565. Eso la pone a unos 400 años antes del inicio de la CIB. Y lo que me gusta de esta pintura es que depicta la plaga, la muerte negra de 1348 en Europa, y nos pone a pensar mucho acerca de cómo se habrá sentido las personas en aquellos tiempos en que de súbito moría 30, 40, hasta 90% de la población la población de un pueblo, una ciudad, sin ningún conocimiento del por qué. Esa ignorancia, debido a que no se conocía mucho del mundo, es interesante, porque uno piensa que hoy en día sabemos tanto. Y lo importante de reconocerse es que en realidad hay todavía muchísimo que conocerse. Y en particular en el campo biológico, en el campo de la microbiología, a veces pensamos que ya sabemos muchísimo. Y lo importante de recordarse es que sí sabemos mucho, pero hay mucho más aún que conocer. Entonces es un campo completamente abierto, un campo que me parece a mí espectacular. Y les recuerdo que en esta época, cuando uno piensa que no sabía nada de lo que pasaba, ya había ciertos conocimientos. Uno ve el médico medieval y uno piensa que es un disfraz completamente ignorante, pero la realidad es que no es tan ignorante. La vara no es una vara mágica, sino es una vara para mantener al paciente lejos, porque se conoce que la enfermedad es infecciosa y contagiosa. El pico no es para parecer un pájaro, el pico es para mantener allí un algodón que filtraba el aire, pues se sabía que la infección podía ser contaminada por el aire. Entonces, hay cierto conocimiento, pero está basado en bastante ignorancia. Y quiero hacer resaltar que hoy en día pensamos que lo sabemos todo, pero hay mucho todavía que conocer. Ahora, es verdad que en estos tiempos nunca se había visto un microbio en sí, se había visto los efectos, pero no se había visto ningún microbio. ¿Quién, y ya lo hemos oído en las charlas anteriores, quién fue el primero que vio, al menos en la mayoría de los casos que se documenta, es en efecto Anthony van Leeuwenhoek? A veces se cuenta la historia un poco seco y oímos, sí, que van Leeuwenhoek en 1600 tantos vio con sus microscopios no, miremos a van Leeuwenhoek como lo vemos acá. A mí me parece fenomenal que en un tiempo se consideraba espectacular que los científicos podían usar peluca. A mí me encantaría ahorita poder estar dando esta charla con una peluca, o por ejemplo presentarme en un club elegante de Bogotá, con toda esa gente así, todos pinchados, con una peluca así, vestido así, sería espectacular, ¿no? Hay que verlos así, esa gente se degustaba de vestirse así, ¿no? Y tenía sus maravillas de instrumentos. A mí me fascina ver la óptica que lograron en aquellos días, donde con un solo lente logró ver cosas como estas. Las primeras figuras que tenemos de bacterias mótiles. Y para mí, una de las cosas que son espectaculares del mundo microbiano es su diversidad y el número impresionante que tenemos de organismos en el planeta. Y eso ya lo vio van Leeuwenhoek. Y tiene esta cita de lo que dijo: todas las personas que viven en nuestros Países Bajos no son tantas como los animales que viven en mi boca hoy. 1683, se dio cuenta la infinidad de números. Hoy calculamos 10 a la 30 microorganismos en el planeta. 10 a la 30, no tenemos la más pálida idea qué significa 10 a la 30. Más estrellas de las que se puede ver en el universo visible. Eso hay que recordar, es un planeta de los microbios. Pero realmente Leeuwenhoek no fue el que realmente aplicó el método científico al estudio de los microbios. Y por lo tanto la primera edad de oro de la microbiología se define, como ya lo oímos en varias charlas, por los trabajos de Louis Pasteur
los trabajos de Robert Koch. Estos dos se dedicaron, y es una época importantísima de recordarse en la microbiología. Louis Pasteur, un francés bastante arrogante, pensando que él lo sabe todo, dijo cosas muy buenas. Dijo cosas como, por ejemplo, el vino es la más sana e higiénica de las bebidas. Es decir, ¿para qué tomar agua si se puede tomar vino? Ese es Louis Pasteur en su máximo. Pero también dijo cosas muy extrañas como todas las bacterias son patógenos y las que no lo son están en el camino a ser patógenas. Eso nubló la visión de muchas personas. Robert Koch, claro, mucho más rígido, el alemán, dedicado a las cosas bien controladas, logra el cultivo puro y claro, logra el concepto de que un cultivo puro es capaz de causar una enfermedad. Eso cambia radicalmente la forma como vemos las enfermedades infecciosas hasta el día de hoy y argumentaré que hasta nubla un poco la visión. Es interesante porque todo el mundo en este cuarto sabe de Koch y Pasteur. Lo que es interesante es que muchas personas que crecieron ya un siglo después se olvidan que este es un cuarteto, no es un dúo, es un cuarteto con dos personas igualmente de importantes que estas dos, quienes son Bajerink y Vinogradsky. Claro, todos deben de haber ya crecido su columna de Vinogradsky, pero pocos saben realmente las contribuciones que hicieron estos hacia el entendimiento de la microbiología. Ellos son realmente los más responsables para el entendimiento de los ciclos globales elementales, la fijación del nitrógeno, la nitrificación. Ellos no tenían ningún problema en ver como exactamente la misma ciencia, ya sea la tuberculosis o la fijación de nitrógeno por nódulos colonizados por rizobio en las raíces. Es decir, no había ninguna diferencia entre microbiología ambiental y microbiología médica. Todo era un concepto de cómo la vida funciona en el planeta. Y ya sea una situación parasítica o mutualista, eran simplemente dos aspectos de la misma cosa. Pero algo pasó. Por un lado, lo importantísimo de los postulados de Koch, y por otro lado, lo que sucede en 1918. En 1918, el mundo se ve afectado por algo terrible, tan terrible como la plaga de 1348, la influenza del 18, llamada incorrectamente la influenza española. Realmente los primeros casos vienen de Kansas en Estados Unidos. Sin embargo, la muerte, que alguien podía aparecer con una tos leve en la mañana y estar muerto en la tarde con los pulmones disueltos y no poder hacer nada, saber que hay un ente infeccioso y no poder hacer nada, resulta una de las frustraciones más enormes de la humanidad. Y eso inicia un enfoque enorme en la búsqueda de curas para las enfermedades infecciosas. Y no solo una persona, son docenas de personas que están involucradas en esto, centenas, pero claro, todos sabemos que una persona tenía que ser la primera en llegar a un compuesto, y eso es claro, Alexander Fleming, que descubre con esta placa contaminada por un hongo que mata a los estafilococos que están creciendo al lado, descubre, claro está, la penicilina. Y lo que no siempre, eso lo sabemos todos, lo que no todos nos damos cuenta es que este evento, y claro, los desarrollos luego de Florey y Chain, que da inicio no solo a la era de los antibióticos, sino a toda la era de la farmacología y la industria farmacéutica como la conocemos hoy en día, que domina realmente la medicina hasta hoy. Esto fue un resultado del 1928. Del 28 al 67 se puede decir que es la era de oro de los antibióticos. El mundo se llenó de nuevos antibióticos, tanto que para la mitad de las décadas de 60 el cirujano general de Estados Unidos declaró como ganada la guerra contra las enfermedades infecciosas. Y se puede decir que ahí empieza a ser ya el fin de esa primera era de oro, edad de oro de la microbiología, que está basada en el descubrimiento que los microbios pueden causar enfermedades y además que las podemos conquistar. Ahora bien, mientras va cayendo esa era de oro y las cosas se vuelven un poco más rutinarias, empieza la segunda era de oro y empieza realmente desde la misma idea de encontrar
de conocer mejor los mecanismos de cómo los microbios causan enfermedades. Y es divertido en los hombros de quién cae esta responsabilidad del inicio de la próxima era. Y es en los hombros de este personaje, Oswald Avery. Se dice de Avery que es el personaje más importante en nunca recibir un premio Nobel. Y no me sorprende. Oswald Avery era la persona más introvertida del mundo, no le gustaba hablar, era totalmente inmiscuido en sus placas y sus estudios, y sin embargo logró algo impresionante. Trabajando con el descubrimiento que había hecho Griffith el mismo año que descubrió Fleming la penicilina, el concepto de que las bacterias se transformaban de avirulentas a virulentas, el concepto de que había colonias en aquellos días Diplococcus pneumonia, hoy se llama Streptococcus pneumonia, había colonias rugosas y colonias lisas. Estas eran virulentas y estas eran avirulentas. Y el estudio del material de la molécula que llegaba a ser ese factor de transformación los llevó en 1944 a Avery, McLeod y McCarthy a purificar la molécula tanto como lo podían hacer, y llegan a la conclusión típica de Avery, de decir al final de su artículo que quizá tal vez podría ser la posibilidad que ese sea el ADN. No lo pudieron haber expresado de una forma más tímida. Sin embargo, un personaje muy importante ve este resultado y es Max Delbruck. Max Delbruck, ven cómo cambia el estilo. Veamos cómo se viste Avery. Ya no tiene ni la peluca ni el traje de Leeuwenhoek, una cosa probablemente que deviene de la situación espartana del fin de la Primera Guerra y su personalidad tímida, etcétera. Pero ahora tenemos a Max Delbruck, el alemán salido y radicado ahora en Caltech, aquí al lado de Salvador Luria, ya mucho más relajados, típico de lo que va a ser el nacimiento y la historia de la biología molecular, toda basada en el estudio de los microbios. Esa es la segunda era de oro de la microbiología, es la biología molecular. Son los estudios que Max Delbruck como líder de la escuela del estudio de los fagos. Aquí vemos un bacteriofago siendo viruses que atacan las bacterias, y simplemente es el concepto de la curiosidad de entender qué es el gen. Claro, la genética se conocía, se sabía que había factores hereditarios, pero no se tenía el más mínimo concepto de qué era el gen. Y en el 36, Delbruck, como físico que había sido entrenado, escribe un tratado teórico de que el gen tiene que ser una molécula de ciertas propiedades para tener mutaciones, etcétera, etcétera. Llega al concepto de un cristal aperiódico, y de ahí dice, para entender el gen, vamos a estas formas de vida que se reproducen en cosa de minutos y entendámoslas. Uno de los estudiantes de Luria es un joven arrogante que quería ser ornitólogo y se vuelve bacteriólogo, con el nombre de James Watson. James Watson va a Cambridge y conoce a Francis Crick, una persona que prefería pensar y no trabajar, y juntos se encargan de, como ellos dicen, inspirarse, entre comillas, ver los datos no publicados de Rosalind Franklin en la cristalografía, y entre todas esas cosas aparece probablemente a nivel de la biología uno de los eventos más importantes, la definición de la doble hélice del ADN. Es 53, coincidentemente resulta ser el año en que yo nazco, pero no me acuerdo del evento en sí. Sin embargo, no es tanto Watson y Crick los que me inspiran a mí, sino son dos franceses que creo que definen con su estilo, un poco arrogante, pero con una seguridad espectacular, definen el campo de la biología molecular, y son Jacques Monod y François Jacob. Claro, ellos empiezan a estudiar cómo es que ese gen logra expresar su información y regular esa expresión, el concepto de que puede haber un gen que está silenciado por un represor,
que cuando el represor cambia, el gen puede ser transcrito, hay un mensajero y luego se produce la proteína, que es el dogma central postulado por Crick, pero Jacob y Monod realmente lo llevan a su apogeo. Esos 15 años después del 53 representan para mí la segunda era de oro de la microbiología, donde todo el trabajo está siendo basado en microbios y está dando información acerca de la vida en general. Para mí la mejor frase es de Jacques Monod y es esta. Dice, ce qui est vrai pour E. coli est vrai pour l'éléphant. Lo que es verdad para la E. coli es verdad para el elefante. Es decir, el reduccionismo en su apogeo. Yo crecí en esa situación. Para mí, los estudios que hacíamos en E. coli, una bacteria, un microbio, eran iluminando todo lo que era la vida del planeta. Ahora, uno de los problemas que sufrió la microbiología de su propio éxito es que ya para en 1970, es decir, cuando empezaba la CIB, empezaba a haber la capacidad de entender al mismo nivel que se entendían los microbios a las células eucariotas. Y por lo tanto, aquella idea de lo que era verdadero para E. coli y iba a ser también verdadero para el elefante, empezó a ser, ¿para qué estudiar a E. coli si puedo estudiar al elefante a nivel molecular? Y hubo cierta sensación de aquí se acabó el mundo, entre muchos biólogos moleculares que trabajaban con bacterias. Pero un personaje importantísimo iba a cambiar eso con el nacimiento de lo que llamamos la tercera edad de oro. Voy a reparar aquí un momento, voy a revisar mi tiempo. Uy, todavía tengo tiempo. Yo iba a terminar con la segunda época de oro. Seguimos. Imagínense, podemos seguir. Bueno, ¿alguien se imagina quién es el personaje que dio luz a la tercera edad? Tiene que haber, hay una sola respuesta porque está en la próxima diapositiva. Ese personaje es otro, para mí uno de los grandes científicos que no ha recibido su mérito hasta el día de hoy, y es Carl Woese. Carl Woese es un químico muy fascinado con el concepto de la secuencia y la comparación de secuencias. No es que él haya sido el primero que lo hace, pero es el primero que lo hace a nivel de la filogenia universal. Antes de Woese, todo el mundo, no solo Stanier y Van Niel, sino Haeckel y Darwin, ya habían propuesto una vista del mundo con esta visión de la diversidad. Las plantas, los hongos, animales representando toda la diversidad del planeta, y había ahí unos grupos progenitores, procariotes en algunos casos, es decir, los antecesores. Esa visión de que eran las formas más primitivas que daban luz a esta magnífica diversidad. Este árbol viene desde Haeckel de 1860, modificado un poco por Stanier y Van Niel a llamar a estos procariotes y eucariotes. Pero comparando secuencias de la subunidad pequeña del ribosoma, Woese cambia el mundo completamente y nos da esta que es nuestra visión actual de las bacterias, arqueas y eucarias como 3 dominios. Y lo que quiero que vean, no sé, les voy a decir, no sé si se puede ver de atrás, 2 publicaciones importantes. 1977, el descubrimiento que las arqueas son diferentes de las bacterias, y el 90, 13 años después, la propuesta que hay 3 dominios. 13 años y mucha resistencia. Nadie quería creer que Woese tenía razón. Sin embargo, ya para los 90, esta idea empieza a penetrar en las mentes de algunos. Ahora, hay una persona que la logra hacer penetrar al campo de las bacterias en una forma explosiva. Y esa persona dudo que muchos en esta sala la conozcan porque es muy poca reconocida, y es Vigdis Torsvik. No sé exactamente cuándo nació, pero le calculo que tendrá ahora unos 60 años. Vigdis Torsvik hace un experimento que no entiendo por qué tardó a hacerlo hasta en 1990, porque las técnicas existían desde el 65, y es la idea de que si uno desnaturaliza una doble hélice y luego la deja que se encuentre otra vez, se renaturaliza. Todos sabemos eso porque hacemos PCR.
Pero nos olvidamos que esas ideas vienen desde Brittany Davidson con base muy teórica. Y lo importante es reconocer que la cinética de la rehibridación, la renaturalización del ADN, depende de la concentración de las hebras de la misma secuencia. Y por lo tanto, la complejidad del ADN se puede medir dependiendo de la cinética, de qué tan rápido se reúne unas hebras que han sido desnaturalizadas. ¿Qué hace Vigdis Torsvik? Eso se había hecho en el humano para reconocer que había secuencias ultra repetitivas y secuencias únicas. Nadie se había preocupado de hacer eso a nivel del ADN ambiental. Vigdis Torsvik hace lo impresionante de tomar un gramo de tierra, extraerle el ADN sin preguntar nada más acerca de qué está allí, y dice cuál es la cinética de rehibridación de ese ADN. Los resultados están acá, no voy a entrar en mucho detalle, pero esta gráfica vale la pena verla siquiera una vez, por lo fascinante. Aquí vemos la rehibridación a nivel de factor de concentración y tiempo de un genoma de E. coli. Y lo importante de este resultado es que cuando toma el ADN de un gramo de tierra y ve la rehibridación, es entre 1000 y 10,000 veces más lento. De ahí se concluye que en un gramo de tierra debe de haber entre 1000 y 10,000 especies bacterianas. Eso le abre los ojos al mundo y dice, ¿qué significa esa diversidad? Ahora empezamos a entender, 10,000 especies de bacterias en un gramo de tierra. Ahora, hay un personaje que toma esto como inspirador y es Norm Pace. Y Norm Pace dice, si eso es verdad, vámonos a ambientes extremos y busquemos diversidad directamente, clonando y secuenciando. Va al parque Yellowstone y en el 94, 4 años después de Torsvik, publica el hecho de que hay más diversidad en un gramo de este sedimento en arqueas que en todas las arqueas que se habían conocido por medios de cultivación. Aquí está el árbol filogenético de esa publicación del 94 y eso nos cambia la visión total de nuestro concepto actual del árbol de la vida, donde todas las plantas, animales y hongos a nivel de diversidad de secuencia están relegados a una pequeña esquina y todo este es el mundo microbiano esperándonos a que lo descubramos. Para mí, el viaje del Beagle del siglo XXI está en un gramo de tierra. Ahora, ¿por qué es que la microbiología médica, aquella que estaba todavía trabajando con los antibióticos y todo eso, no se dio cuenta de esto? Ya se sabía en el 90 en un gramo de tierra 10,000 especies. ¿Qué tal nosotros? Pero finalmente en el 2005, David Relman, este ya es contemporáneo, totalmente de nuestra edad, publica un paper basado en 3 individuos, que hay más o menos en este individuo unas 300 diferentes especies en su intestino. 2005, eso es ya ayer. Apenas ayer, hace 5 años, se publica el primer artículo serio que dice que usando aproximaciones sin cultivo, que tenemos centenares de especies. Ahí empieza una explosión de conocimiento acerca no de lo que sabemos, sino de lo que no sabemos, acerca de nuestra propia microflora, microbiota. Listo. Yo creo que estamos viviendo una tercera edad de oro, cuando finalmente descubrimos que el mundo microbiano es mucho más diverso de lo que sabemos y mucho más impactante de lo que se ha considerado. Ya no es el concepto de que un organismo causa una enfermedad, es el concepto de un organismo que puede causar una enfermedad en el contexto de centenares de especies que están allí. Ya no se pueden utilizar aproximaciones de reduccionismo únicamente, hay que utilizar aproximaciones de todas las disciplinas. Volvamos entonces a el amigo Alexander Fleming y la penicilina. Hemos vivido bajo 2 paradigmas importantísimos: los postulados de Koch y el hecho que los antibióticos curan enfermedades infecciosas. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? Nos ha llevado a la catástrofe de la resistencia. Vemos aquí el antibiótico, su primer uso y la resistencia clínica. Siempre aparece unos años después. Es el hecho
que los antibióticos se utilizaron sin ningún concepto ecológico. Y uno, sabiendo ya que hay centenares de especies, se da cuenta que la única aproximación que uno puede tomar en este caso es la ecología, combinada con lo que es la química y todo. Pero si uno se ignora la ecología, eso es lo que da. Ahora, a nivel de la evolución, es obvio que iba a haber resistencia. Uno aplica una selección y luego, si hay mutaciones y si hay poblaciones grandes, va a haber la sobrevivencia de mutantes resistentes. Eso no es ningún misterio. Es algo que se llama el fenómeno de la reina de corazones en el campo de la evolución. No sé si ya se mencionó en el simposio, yo no estuve aquí el primer día que se habló de evolución, pero ese es un fenómeno que tiene todo el sentido del mundo y viene de la novela de Lewis Carroll, A través del espejo, la segunda novela de Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia ve el espejo, lo atraviesa y ahora entra en un mundo que uno se tiene que preguntar qué había tomado Lewis Carroll cuando escribió esto, porque llega a un mundo donde las flores hablan. Es un espectáculo impresionante. Se recuerdan un poco de las canciones de los Beatles, etc. Y allí Alicia conoce a la reina de corazones, que se la lleva de la mano y empiezan a correr. Pero corren y corren y corren y corren y no avanzan. La frase en inglés es: "It takes all the running you can do to keep in the same place". Uno tiene que correr todo lo que pueda para quedarse en el mismo sitio. Es el concepto que en la evolución hay tasa de mutación, hay una selección, los organismos están interactuando. En el momento que hay una tasa de mutación demasiado alta, el organismo muere por demasiadas mutaciones. Cuando la tasa es muy baja, el organismo muere porque no se puede adaptar. Entonces, la idea es que uno va corriendo, quedándose en sitio. No sé cuántos de ustedes han corrido en esas máquinas desesperantes, ¿no? Las máquinas trotadoras. Uno va corriendo y va bien. La sube mucho y se cae. Mucha mutación, extinto. Si uno corre muy poca mutación, extinto porque no se adapta. Si uno empieza a correr demasiado rápido, se choca contra la máquina, extinto, demasiada mutación. Ya sé, aburridosísimas esas máquinas. A mí me fascina correr, pero me fascina correr al aire libre. Entonces, para entender un poco lo de la resistencia a antibióticos, me gusta usar una analogía con la cuestión de la corrida, pero al aire libre. No sé cuántos de ustedes se recuerdan de las Olimpiadas de Beijing y Usain Bolt rompiendo el récord de 100 metros. Usain Bolt es impresionante, corre los 100 metros, los corrió una vez en 9.58 segundos. No importa si son o no son atletas, esto es impresionante. Eso es rapidísimo, son 40 kilómetros por hora. Sí, recuerden lo que eso es. Ustedes de pronto van más en carro que a pie y 40 no es mucho, pero 40 es bastante. Pocos humanos lo logran hacer. Ahora, hay otra distancia a correr. Una distancia que la voy a decir exacta porque la he recorrido, 42.195 metros, la famosa maratón. Ahora, este personaje, Haile Gebrselassie, desafortunadamente su carrera se acabó el domingo pasado en Nueva York, cuando se le lesionó de la rodilla, pero en Berlín hace un par de años corrió esta carrera en 2 horas 3:59. Es impresionante. Claro, no son 40 kilómetros por hora, y eso es lo importante. Son solamente 20 kilómetros por hora. Impresionante en todo caso. Pero el punto a hacerse es que si Haile corre los primeros 100 metros a 40 kilómetros por hora, no tiene la más pálida posibilidad de llegar a los 42.000 metros. Ahora bien, cambiemos esto a años, 100 años y 42.000 años. Los humanos, como comunidad humana, decidimos, ya sea consciente o inconscientemente, que la guerra contra los microbios era una carrera de 100 años. Y nos creíamos superpoderosos porque teníamos los antibióticos y salimos a toda. Y en los primeros 50 años parecía que íbamos a ganar porque los microbios se habían quedado un poco atrás. No tanto, porque ya después de un par de años aparecía la resistencia. Hoy estamos más o menos a los 50 metros, a los 50 años, y vamos más o menos paso a paso. Si tengo que apostar, a los 100 años, les digo que los microbios van a haber ganado.
sin la menor duda. Ahora, si los humanos hubiéramos considerado la posibilidad que era una carrera con los microbios de 42,000 años, estaríamos ahorita mucho mejor. La resistencia hubiera sido mucho menor. Ahora, ¿qué significa considerar que la carrera tiene que durar 42,000 años? Para eso vamos a irnos a la ecología y vamos a buscar inspiración en Edward Wilson, en cuya autobiografía, Naturalista, él dijo: si lo tuviera que hacer todo de nuevo, me volvería un ecólogo microbiano. Él le fascinan las hormigas, pero se le olvidó un tipo de hormiga muy interesante, y es la hormiga arriera, endémica de los bosques tropicales en Sudamérica. Las hormigas arrieras son los grandes cultivadores de hongos, ellas tienen sus propios hongos que cultivan. Y es impresionante porque muy pocas veces se les contaminan esos hongos. Los hongos, a veces sí hay patógenos de los hongos, y la razón por qué no se contaminan es que las hormigas tienen en sus pechos a unas bacterias, Streptomyces, actinobacterias, que producen antifúngicos que específicamente matan al hongo patógeno sin matar al hongo que es el cultivo. Y estas relaciones han durado por 65 millones de años. Es decir, que sí hay maneras de utilizar estos compuestos que no son que tienen que durar 100 años, sino que duran miles de años, si no más. Y lo que voy a decirles es que creo que somos iguales. Hemos hecho estudios con la microbiota de la nariz humana y hemos llegado a descubrir una interesante relación. Aquí tengo la nariz humana de 7 individuos adultos, y lo que quiero que vean es la diferencia entre actinobacterias y firmicutes. Cuando una persona lleva actinobacterias, no tiene firmicutes. Cuando tiene firmicutes, no tiene actinobacterias. ¿Qué significado puede tener esto? Si lo vemos a nivel, aquí está la correlación graficada, y se ve que cuando hay bacterias como la propiobacteria, no hay estafilococos. Entonces, empezamos a buscar en los genomas de una propiobacteria como el Propionibacterium acnes, y encontramos que hay unos genes que hacen esas modificaciones posttraduccionales a las moléculas, a los productos. Buscamos este gen en esta actinobacteria, que es parte de la microbiota humana, de esos que no tienen estafilococos. Encontramos un clúster de genes que codifica un antibiótico, varinamicina, que creemos que es un antibiótico selectivo que mantiene a esa persona libre de estafilococo áureo. Es decir, hasta cierto punto es posible que nosotros también hemos coevolucionado con bacterias que producen sustancias que mantienen a las bacterias patógenas bajo control. Es el concepto que no somos tan diferentes de las hormigas y que de pronto hay formas en que podemos utilizar la ecología para entendernos mejor. Entonces los dejo con la pregunta: antibióticos, ¿vamos a pensarlo como una terapia de 100 años o una terapia de 42,000 años? Yo creo que la tercera edad de oro de la microbiología nos indica que hay que ser mucho más abiertos, pensar en todas las disciplinas que nos lleguen a ayudar a que podamos desarrollar técnicas que nos lleven a ese tipo de tratamiento, de aproximaciones para el uso de este tipo de moléculas. Voy a dar el nombre de algunos que me han ayudado en esas colaboraciones de lo último que hablé. En las hormigas arrieras es trabajo de John Clardy, Cameron Curry y Dong-Chan Oh. Y lo de la microbiota de la nariz humana es Michael Fischbach y Catherine Lemon. Con eso termino, y debo decir que me encantaría una o dos preguntitas, por eso es que aquello no está en rojo todavía, pero no sé si se permita. En todo caso, muchas gracias por su atención. ¿Podría, por favor, comentarnos con respecto al genoma que llevamos en nuestros intestinos? Quiere que, sí, ya entendí. La idea es que tenemos del intestino parte del superorganismo que es el cuerpo humano. Quiere un poco más de comentarios, y voy a tratar de ser breve. Para mí me parece fenomenal que tenemos ahí probablemente 1 millón de genes. 1 millón de genes que no tenemos la más pálida idea de lo que están haciendo.
O sea, no que sepamos tanto de nuestros 25,000 o 20,000, no sé en cuánto estamos hoy el ser humano. Pero lo que me parece fascinante a mí es que si vemos la composición de la microbiota humana, es casi tan individual como la huella digital. Es decir, si yo veo 20 individuos, allá hay más o menos 20 estudiantes hacia atrás, y hago la microbiota humana de cada uno de ellos y veo cuáles son las cepas primordiales en las primeras 20 en abundancia. Cuando llego a la 20ª persona hay cero sobrelape en ese grupo. Es decir, cada persona tiene una microbiota individual. Piénsenlo así. Es decir, cuando entraron hoy a oír esta charla, no entraron solo ustedes, sino entraron ustedes más 10 a la 14 células microbianas que les dijeron, levántese, que es hora de irse. Una pregunta más. Por aquí hay otra pregunta. Si no se hubiera emprendido la lucha antimicrobiana en la historia, ¿qué sería del ser humano? Preguntaste para no perder la carrera que debes. Si no se hubiera emprendido esa lucha antimicrobiana que se viene dando con el tiempo, ¿qué sería del ser humano si no se hubiera hecho ningún avance? Creo que si no, hay dos formas como interpreto la pregunta. Si no hubiera habido antibióticos, ¿qué hubiéramos hecho? El ser humano como... No, yo creo que es importantísimo reconocer que el descubrimiento de antibióticos es importantísimo y ha salvado muchas vidas. El problema es que se ha aplicado de una forma no ecológica. Entonces, ¿qué sería del ser humano si se hubiera perdido esa lucha? Yo creo que estaríamos, como probablemente vamos a estar dentro de 50 años, batallando con las enfermedades infecciosas de otras formas. No. No, pero es importante reconocer que la lucha, dos cosas que quiero hacer acerca de la lucha. La lucha es interesante porque hemos evolucionado en un océano de bacterias. Entonces, no es que la lucha no hubiera habido, eso es inevitable, los organismos estaban allí. Y siempre va a haber algunos que evolucionan a ser patógenos y luego va a haber una evolución para resistencia al patógeno. La sobretoma de poblaciones es lenta, pero sucede. La lucha siempre ha estado ahí. La otra cosa que es importante es que la lucha no es siempre una lucha. Es que hay picos de lucha donde el humano sufre, como en la plaga negra, y luego eso desaparece. Entonces la lucha tiene picos donde los microbios ganan un rato y los humanos ganan un rato. ¿Ok? Es más o menos la cinética la que cambia. Profesor, ¿qué opinión tiene usted respecto al concepto que se desarrolló después de descubrir la gran diversidad microbiana que puede encontrar uno sobre suelo, sobre la nueva discusión de que tú puedes encontrar todo en una sola parte o todo en todas partes? De encontrar, por ejemplo, un potencial enzimático completo en un solo grano de suelo. La idea de Bayering, que todo está en todas partes y el ambiente selecciona. Es decir, tú puedes poner una mezcla de todo lo que quieras y siempre va a haber una abundancia. La idea sigue siendo que en cualquier lado puede existir cualquier cosa, pero solo va a crecer lo que puede crecer en esas condiciones. Sin embargo, eso también llega a lo ridículo, que puedes llegar a un momento donde ya hay tan poco de ciertas cosas que ya no las encuentras. Simplemente no están allá. Buenos días. Una última preguntita. Profesor, si llegamos a encontrar cuál es esa microbiota ideal para mantener salud en los humanos, ¿valdría la pena hacer recambio en aquellos donde no encontremos esa microbiota ideal? Sí, la pregunta de si el balance ha sido para un individuo que se ha llevado donde la microbiota ya no esté adecuada para ellos, si puede haber alguna forma de reimplantar la microbiota antigua. Y interesante porque se está haciendo en animales, modelos, y se ha hecho aún en humanos, y aparentemente funciona. Yo creo que eso tiene muchas posibilidades. No sabemos todavía toda la ecología, pero tiene muchas posibilidades. Bueno, muchas gracias por las preguntas y yo creo que ya estamos en sobretiempo.